Saludamos a la gente de Facebook también, que siempre tenemos ahí la gente que nos sigue, que comenta, que mira nuestros vivos también. ¿Cómo están ustedes? ¿Con frío? Un poquito, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Que si sos frío, te podés encender. El tema cuando vos decís, no tengo ni frío ni calor, bueno, ahí ya estamos tibios. ¿Qué pasa cuando estamos tibios? ¿Qué hace Dios? Que nunca nos encuentre de esa manera el Padre. O estamos fervientes o estamos fríos. Vamos a hacer algo. Mirá lo que tienes a tu lado, a ver si tiene cara de tibio. Depende de qué cuadro es, también es medio tibio. Qué bueno es poder estar, no vamos a ir en la casa del Señor, pero sí congregándonos como hermanos, entendiendo que también esto es parte de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Verdad que es un tiempo de prosperar? Pero prosperar no como nos han vendido durante muchos años, económicamente, y comenzar a declarar y que atraemos las riquezas y que las riquezas de los impíos vendrán a nuestras manos, y a veces terminamos siendo más impíos nosotros que los impíos propios, porque la prosperidad de Dios no se enfoca en las riquezas, en el dinero, en el cash, en el dólar. El enfoque que tiene la Biblia es en otra cosa. Incluye lo material, sí, pero no lo es todo. Pero hoy vemos mucha gente frustrada porque no ha declarado palabra de prosperidad y no prospera la persona. Y están frustrados porque dice, Dios no bendice mi economía. Dios no me da el trabajo que le estoy pidiendo. Dios no me da lo que yo estoy necesitando. Me dijeron que voy a prosperar y tengo la alacena vacía. Abro la heladera y me da frío nada más porque no tengo nada. Y claro, ¿por qué Dios pone eso? Porque nuestro enfoque solamente es en el dinero, en la economía, en la multiplicación, que si ofrendas más, vas a ser multiplicado en la economía. Pero sin embargo vemos que la palabra de Dios no trata de eso. Que cuando Dios habla de prosperidad, cuando Él te dice que vas a ser próspero, te está hablando de otra cosa. Te está hablando internamente. Te está hablando de que vas a ser próspero espiritualmente. Porque mucha gente quiere ser próspera en su bolsillo, pero espiritualmente vive en un desierto. Quiere que Dios le multiplique la economía, pero no sabe manejar 1,000 pesos. ¿Cómo Dios nos va a dar los millones que a veces le pedimos si no manejamos 10,000 pesos en el día? Pero la gente cuando le habla de prosperidad se aboca, o lo primero que te viene a tu mente, ¿qué es? Dinero. Una casa grande, una casa en Rumecón, en el barrio de Los Troncos. Claro, porque el Evangelio hoy está yendo para ese lado. Porque si sos próspero económicamente, quiere decir que Dios está con vos. Que si te aumentaron el sueldo en tu trabajo, quiere decir que Dios está con vos. Que si te encontraste dinero o alguien por equivocación te transfirió una plata que no te pertenece, es la bendición de Dios. Mientras tanto, la otra persona queriéndose comunicar con vos, pidiéndote ese dinero. Pero claro, no, Dios me bendijo. ¿Verdad? Pero la prosperidad de Dios no pasa en lo económico. Pasa más allá, porque hay mucha gente que es próspera y no se da cuenta. Mucha gente que abrió los ojos y no se da cuenta que están siendo prosperados, que están siendo bendecidos en su interior, porque están entendiendo cosas que otros hoy en día no entienden.
Porque están sabiendo cosas que hoy otros no saben. Porque están ayudando a gente que está necesitando y no necesitan tener cuenta bancaria. Eso es prosperidad. Y no estamos diciendo de que tenemos que ser pobres, no. Debemos de entender que la prosperidad no pasa todo en lo material. Cuando nos referimos a la verdadera prosperidad, hay un claro ejemplo de historia cuando vemos la vida de José, que se pudo mantener fiel, firme para tener éxito. Vamos a ir a Génesis capítulo 39, versículo 1, 2 y 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que hacía Dios lo hacía prosperar en su mano. ¿Cómo se entiende que José, siendo un esclavo, llegó a tener éxito y a ser próspero? Una persona que lo vendieron sus hermanos, una persona que pasó de todo en su vida, pero sin embargo llegó al éxito, llegó al cumplimiento de su asignación, llegó a ser próspero, no porque él lo anhelaba, sino por causa de la obediencia que él tenía a Dios. La palabra prosperidad en hebreo es salaj, que quiere decir empujar hacia adelante o avanzar. En el pensamiento hebreo, esto significa conforme a la Torá. ¿Vieron que es diferente? Que cuando nosotros hablamos de prosperidad enseguida pensamos económicamente. Y que hay gente que ha dicho, no, pero vos todavía no sos próspero. Cuando seas prosperado, vas a hacer un montón de cosas. Pero en el hebreo, prosperidad quiere decir otra cosa. Quiere decir empujar hacia adelante o avanzar. Esto te habla de que cuando vos avanzás, cuando vos vas hacia adelante, cuando no retrocedes, cuando no volvés para atrás, cuando no estás o te convertís en estatua de sal, por decirlo de esta manera, sino que seguís avanzando, seguís creciendo emocionalmente, espiritualmente, en las áreas que vos sabés que en algún momento fuiste débil, estás prosperando. Y por más de que vos digas, pero no tengo un peso en mi bolsillo, no importa, pero estás prosperando. ¿Cuántos prósperos hay acá? Porque no son la misma persona de hace años atrás. ¿Vieron qué diferente que es el enfoque que Dios tiene con nosotros? Y lo que el sistema muchas veces te quiere meter. Que si no llegas a fin de mes, sos pobre. Que si no llegaste una semana con el dinero, sos pobre. Pobre es aquel que cree que lo tiene todo cuando no tiene nada. Pobre es el que se cree más que el prójimo. Pero sin embargo, aquel que sabe dar cuando aún ni siquiera esa persona misma tiene, esa persona es próspera. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Dios no le va a bendecir? Claro que Dios le va a bendecir. Significa tener éxito, prosperar o avanzar. En el contexto bíblico, esta raíz connota no solo en el éxito en términos materiales, sino también en el florecimiento espiritual y moral bajo la guía y la bendición de Elohim. Significa tener éxito, prosperar o avanzar. Quiere decir que la bendición y el favor del Eterno está sobre nuestras vidas. Está sobre sus vidas. Lo que hoy ustedes tienen que salir con el pensamiento correcto de este lugar.
en verse como una persona próspera. Que ya no soy la misma persona de hace años atrás. Tengo errores, sí, pero no soy la misma persona que fue el año pasado. Pasaron 3 días. Vieron que hay gente que dice, no, es que el 2026 es mi año. Y yo le iba a poner de título 2026, año de prosperidad. Pero la persona que hace la imagen me puso otro título. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es el año de prosperidad. Pero no económicamente. De decir, voy a reclamar la riqueza de los impíos para que vengan a mis manos. ¿Y por qué digo que yo a veces hay gente que es más impío que los impíos? Porque impío no solamente se trata de aquel que roba, aunque dentro de la iglesia muchos roban, sino que es aquel que no obedece a Dios, aquel que camina bajo desobediencia. Entonces, ¿cómo voy a reclamar algo que cuando Dios me venga a pesar me va a decir, Esteban, pero estás ahí parejito con los impíos? Es mejor obedecer y que esa obediencia traiga la bendición. Y no decir, me voy a meter en guerra espiritual para reclamar lo que me pertenece como hijo de Dios, y cuando lo que nos pertenece a nosotros son principios que ya dejó Dios establecido para que los cumplamos. Ah, pero ya te quieren judaizar, te van a decir. O ya te quieren volver religioso. Claro, ¿por qué? Porque cuando vos empezás a tomar lo divino, lo santo, lo puro, aquellos que están tibios te tratan de religioso. Te tratan de que ya vos lo querés judaizar. Te tratan de que vos ya lo querés volver a una religión o a un sistema que Dios nos dio libertad, te dice. Pero la libertad que Dios nos da tiene principios. Él nos liberó, claro que sí. Pero hay principios que nosotros debemos de cumplir para ver esa bendición, para comenzar a ser próspero. ¿Me va entendiendo? La vida de José es un ejemplo emblemático de cómo prosperar se manifiesta en alguien que vive en obediencia y fidelidad a la voluntad de Adonai. Su éxito se basa en su integridad y su compromiso con mantenerse fiel a los preceptos divinos, incluso en circunstancias adversas. ¿Vieron que hay gente que dice, bueno, me está yendo mal, no quiero ir más a la iglesia? Pensé que mi familia iba a mejorar, pero está empeorando, no quiero ir más a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Mis hijos están cada vez peor, no quiero saber nada de Dios. La economía cada vez peor, no quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué siempre cuando algo nos va mal, no es contradictorio, elegimos dejar lo bueno y tomamos lo malo? ¿Se han puesto a pensar? Que hay gente que dice, no quiero ir más a la iglesia porque no quiero seguir jugando con Dios. Porque 2 por 3 me desconozco y empiezo a tomar de más. ¿Pero qué hace? Como no quiere jugar con Dios, deja de ir a la iglesia y sigue tomando. Un ejemplo le doy, ¿no? Como a veces preferimos más lo malo, como para, entre comillas, decir no quiero jugar con Dios, y en realidad es no me quiero comprometer. No me quiero poner los pantalones que sé que me tengo que poner para hacer las cosas bien, para caminar en prosperidad. ¿Y después qué hacemos? Nos quejamos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa todo? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que no está la bendición de Dios en mi vida? ¿Será que estoy en el lugar equivocado? ¿Será que no estamos obedeciendo? Están muy callados, me dan miedo. No sé si reprenderlo o qué hacer. Pero ¿verdad que sabemos lo que tenemos que hacer para ser prósperos? ¿O no? Vamos a ser transparentes y sinceros delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y no estoy diciendo que es fácil
y que no cuesta, pero sabemos lo que tenemos que hacer para Dios. Entonces es importante de que si queremos ver la prosperidad, no solamente en nuestra vida, sino que en nuestras generaciones, comprometernos con ese llamamiento santo que Dios puso en nuestras vidas. Hay gente que quiere saber su futuro y se va a tirar las cartas. Como en la iglesia no le dijeron lo que querían escuchar, va un brujo que te va a decir lo que quieres escuchar. Entonces, es importante entender que la prosperidad no solamente es economía. Cuando todos en el país hablan del dólar que va a aumentar y empiezan a maldecir la economía del país, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar confiados y seguros de que no dependemos de esa economía. Dependemos de la obediencia que nosotros tengamos hacia el Padre. Que si José pudo ser próspero y tuvo éxito en Egipto, que nada tiene que ver con Dios, ¿cómo el Eterno no lo puede hacer con nosotros? Pero ¿cuál es la enseñanza que nos deja José? Que a pesar de todo lo que pasó, no se mantuvo cautivo en ese estado de víctima. Porque muchas veces pasa de que no somos prósperos porque estamos en un estado de víctima, en una posición donde todo me hacen, todo me maldicen, me hacen brujería, me hacen esto otro, aquel no me quiere, el otro no me ama, que esto otro. Pero hay alguien que te ama por sobre todas las cosas, y es el Eterno. Es aquel que dio su vida por nosotros. Entonces a veces queremos obedecerle más a alguien que nos menosprecia que aquel que dio su vida por nosotros. ¿Qué hizo José? Tranquilamente pudo haber estado en un estado y una posición de víctima, pero sin embargo dijo: no me conformo con lo que estoy pasando, voy a prosperar, voy a salir adelante, voy a vencer, voy a pasar este momento de dolor, voy a pasar este momento de desierto, voy a enfrentarme a esos propios gigantes que yo mismo formé. Porque ¿saben qué? A veces decimos: hay gigantes delante mío, es el diablo, son los demonios, es esto, son las oscuridades, pero sin embargo son gigantes que nosotros mismos formamos cuando ponemos excusa. Perdón, lo tenía que decir. Porque tenemos excusa para todo, ¿o no? Hasta para mentir a veces. No. A veces creemos que podemos engañar a Dios, pero sin embargo, ¿sabe qué hizo José? Yo me imagino que él se habrá sacudido cuando estaba en la cisterna, cuando lo vendieron, y su pensamiento era: voy a prosperar, voy a avanzar. Dios me dio un sueño y ese sueño es un propósito divino y se tiene que cumplir. Voy a salir adelante a pesar de que el mundo lo tenga en contra, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Voy a avanzar y a crecer a pesar de que todos los pronósticos sean contrarios. ¿Ustedes qué creen? Que cuando decidimos por hacer la voluntad de Dios, todos te van a decir: uy, gloria a Dios, qué lindo, Karina, te pones a cuenta con Dios, te va a ir re bien. Lo primero que te dicen: el diablo se te va a levantar. Y el que te lo dice es el que todavía le sigue creyendo al diablo. El que dice conocer a Dios, pero todavía no le conoce. Porque cuando le conocemos, se levante lo que se levante, no importa lo que tengamos enfrente, importa el sueño que Dios tiene con nosotros, el propósito divino, importa la asignación divina, importa saber de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿por qué a veces tenemos temor, tenemos miedo? Porque no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Y ahí viene la inseguridad, ahí viene el temor, ahí vienen los problemas, ahí vienen las situaciones donde no sabemos para dónde salir corriendo. Pero cuando nos tomamos del arado y no miramos para atrás y comenzamos a prosperar y comenzamos a avanzar y a salir adelante y a enfrentar las tormentas, los vientos contrarios, todo aquello que se levanta en contra,
sabiendo que me mantengo firme en la roca, en la obediencia al Eterno, nada te puede mover. Venga lo que venga, siempre vas a salir en victoria. Aunque todos se te rían, no importa. Imagínense cuando tuvieron que Noé tuvo que armar el arca. Todo el mundo se le habrá reído, pero él dijo: Dios me mostró algo. Y yo sé que fue Dios. Que no fue lo que comía la noche, no fue una emoción, no fue algo sentimental. Sé que Dios tiene un sueño, sé que Dios algo tiene con mi vida. Y así mismo nosotros tenemos que pararnos firmes, sabiendo de que es el Eterno quien te respalda. No necesitas el manto del pastor, el manto de la pastora, no. Es Dios mismo quien te respalda. ¿Por qué creen que José fue próspero? Porque él sabía que a pesar de lo que estaba pasando, Dios estaba con él. Porque para llegar a cumplir ese sueño que Dios le había mostrado, Dios siempre te va a mostrar lo grande que tiene, pero nunca el proceso. Porque si te muestra el proceso, no vas a querer cumplir ese propósito. Porque vas a decir: Señor, pero tanto voy a sufrir, tanto voy a tener que padecer para llegar allá. Por eso Dios siempre te va a hablar y te va a mostrar lo grande que tiene con vos, pero no te va a mostrar lo intermedio, el proceso. ¿Me va entendiendo? Su éxito se basa en su integridad y su compromiso con mantenerse fiel a los preceptos divinos, incluso en las circunstancias adversas. No se trata de declarar que la riqueza de los impíos vengan a nuestras manos, sino de avanzar a pesar de las adversidades. ¿Cuántos han declarado que la riqueza de los impíos viene a nuestras manos? ¿Verdad? Yo lo he hecho, he reclamado tanto que casi le termino robando uno. Porque claro, te hacen reclamar, pero no te dicen lo que tenés que obedecer. Entonces vos reclamás, pero estás en una posición de impío para Dios también. ¿Me explico? Por eso es importante poder entender que el ser próspero no se trata de la economía, porque la economía no lo es todo. Hoy puede estar y mañana no, pero Dios siempre está. Y algo fundamental para que José haya sido próspero, para que él haya prosperado, para poder avanzar, fue soltar lo que le había herido, perdonar a quienes le tuvieron envidia, a quienes le hicieron daño, a quienes le vendieron. Miren qué importante es esto. Por eso les decía, muchas veces inconscientemente estamos en una posición de víctima, de que me dañaron, me traicionaron, me hicieron, me hirieron, me pegaron, me maltrataron, me hicieron tal cosa. Todos en algún momento estuvimos en esta posición y la culpa la tiene el otro. Pero ¿qué tuvo que hacer José? Soltar ese pasado, soltar todo aquello, lo que había vivido, lo que le habían hecho sus hermanos, y comenzar a avanzar, comenzar a crecer. ¿Por qué muchas veces no progresamos? Porque tenemos cosas en nuestra espalda que ya no nos pertenecen. Hay cosas que debemos de soltar, pero no lo vas a hacer en tu fuerza, lo vas a hacer entendiendo de que tenés que meterte con Dios. Porque cuando nos metemos con Él, Él te va a mostrar las áreas que ninguna persona puede llegar. Y ahí te vas a dar cuenta que hace 20 años seguís con lo mismo, que por eso no avanzás, por eso no prosperás, por eso no creces. Por eso a veces cuesta, decís, doy un paso hacia adelante y 3 para atrás. ¿Y qué pasa? Que siempre me están tirando para atrás. Es que tal vez hay algo que debemos de dejar. Hay algo que tenemos que soltar. José, para ser próspero, para llegar al cumplimiento de su asignación, tuvo que soltar el pasado. Y lastimosamente hay mucha gente que vive del pasado. Pero es tiempo de soltar. Amén.
¿Me van entendiendo? José, por su administración, dio de comer a quienes lo habían vendido y abandonado. Pero para esto tuvo que soltar, perdonar. ¿Cómo nos damos cuenta cuando perdonamos? Ya estamos en el interior. Cuando la persona que te hirió, te lastimó, te traicionó, te vendió, habló a tus espaldas de todo, te viene a pedir ayuda. Y vos decís, esta es la oportunidad de vengarme todo eso. ¿Qué hago? ¿Soy como José o como el faraón? Le doy latigazo. ¿Verdad? Ahí nos damos cuenta que perdonamos. Cuando Dios te va guiando a esa persona donde vos estás y vos decís, a la última persona que me quería encontrar era a vos. Y Dios te está probando a ver qué haces. Si soltaste ese pasado, si perdonaste, si dejaste las heridas de lado. Porque dice que José tuvo que soltar y darle de comer a su familia, a sus hermanos. ¿Es fácil esto? No. Cuesta sí. Pero importante es saber de que hay una asignación divina que debemos de cumplir. Y que más allá de nuestro orgullo, de nuestro dolor, de lo que nosotros hayamos pasado o vivido, tenemos que soltar. Porque si no, no progresamos, no avanzamos. ¿Verdad? ¿A cuánto le ha pasado de que están comiendo y se están acordando de tal persona? Que vos decís, pero estoy solo, estoy sola, pero esta persona está conmigo todavía. Y uno dice que Dios la reprenda. Señor, libérame, sacame a esa persona de mi mente. Y es como que peor todavía. Y claro, porque Dios, ¿qué dice? No te voy a sacar lo que vos no quieras soltar. Pero yo tengo la razón. Sí, tenés la razón. Pero eso no significa de que no tenga que soltar. Porque muchas veces peleamos con Dios, ¿o no? Pero esto es así, yo tengo razón. Por esto, por esto y por esto. Y Dios te dice, perdona, soltar. ¿Querés crecer? ¿Querés avanzar? ¿Querés tener una vida en paz? Hay que soltar. Dice que José, cuando vio a sus hermanos, a su familia, se fue a su habitación, se encerró y pegó un grito, pero un zapucay que se escuchó en todo Egipto. Pero ese grito desgarrador de dolor le trajo esa liberación que él necesitaba. Así que nos vemos en el campo gritando allá. Ya la vemos a Andrea cuando vaya por allá en el auto gritando. ¿O no? Es importante poder soltar. La prosperidad de Dios no es algo estático. Tiene que ver con avanzar. No solamente acumular riquezas, sino en la parte espiritual, en lo que el Eterno quiere hacer. Aprender de cada prueba, de cada circunstancia, te lleva a tener sabiduría y el entendimiento de cada circunstancia, de cada cosa que pasamos. Dice en Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Era un deseo de Juan hacia Gallo, alguien que él amaba mucho, pero era su deseo por cómo él se conducía en las cosas de Dios, que era transparente, era íntegro delante de Dios, las cosas de Dios las tomaba en serio. Entonces el deseo de Juan era que él desea prosperar así como prospera su alma, porque era un hombre próspero, tal vez no económicamente, tal vez no tenía todas las riquezas, pero en su interior
era próspero por cómo se conducía con las cosas de Dios. ¿Me explico? Ese mismo deseo tiene Dios con nosotros, de que podamos ser prósperos. ¿Cuántos quieren prosperar? Salomón habla algo muy interesante. Dueño de muchas riquezas. Él dijo en Proverbios, pueden anotar, capítulo 3, versículos 3 y 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mayor que la ganancia de la plata y sus frutos más que la del oro fino. La verdadera abundancia se encuentra en la relación que tengamos con el Eterno. Eso vale más que cualquier cosa material. Y a veces cuando estamos en una situación adversa, lo primero que descuidamos es la relación con Dios. ¿O no? A mí me ha pasado. Cuando no ves el resultado de lo que querés, empezás a hacer más cosas donde te llevan mucho más tiempo y olvidás de a poco tu relación con el Padre. Orás cuando tenés tiempo y a veces nunca. Cuando te acordás, agarrás la Biblia, le pasás el plumero, le sacás todo el polvillo, la abrís y listo, ya está. ¿Vieron que hay gente que hace esto? Cierra la Biblia, a ver qué palabra Dios me va a dar. La que sale, esa la sabe, ¿vieron? Es como el número de la quinela, ¿viste? El capítulo que me salga es lo que voy a jugar en la quinela. Y no se trata de eso. Porque claro, a veces Dios te habla así, pero no siempre va a ser así, porque cuando uno ya va teniendo conocimiento, ese mismo conocimiento te va a llevar a tener más compromiso. ¿Cuántos quieren compromiso con el Padre? Nadie, ¿no? En Génesis 39:9 habla de que José venció el pecado, se mantiene firme ante la insistencia de la esposa de Potifar, no solo por lo que él había confiado, por lo que Potifar le había confiado, sino era más por mantener la obediencia al Eterno. La clave del éxito es hacer la voluntad de Dios. Soltar lo que tengas que soltar y hacer lo que Dios te pide hacer. No sirve solo hacer algo a medias. ¿Por qué? Porque si yo comienzo con algo, no sirve de nada hacerlo a medias, porque no van a haber resultados, porque no llegamos al éxito, porque no llegamos a la prosperidad que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Va entendiendo? Él fue vendido, traicionado, entregado a la venta. Pero mismo José dijo: no fue lo que ustedes me hicieron, esto tenía que pasar. Mire la prosperidad que él manejaba en su interior, que entendió que no era que sus hermanos lo habían vendido, que lo habían traicionado, que todo lo que había pasado era culpa de ellos. Él dijo: esto tenía que pasar. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Culpa de tal, estoy como estoy. Porque aquella me hizo, porque aquel me hizo, porque habló, porque dijo, porque me traicionó, porque yo creía que era mi mejor amiga y me traicionó. Y como que Dios nos dice: esto tenías que pasar también. Para cumplir con tu asignación también tenés que pasar traición. Por eso les decía, ¿ustedes creen que cuando ustedes digan me comprometo con Dios, le van a decir todos te felicito, van a venir a aplaudirte a la puerta de tu casa? No, muchos se te van a alejar. ¿Por qué? Porque cuando manejas lo oculto vas a tener a muchos. Pero cuando comenzás a estar en la luz que saca todo lo que está oculto, muchos salen corriendo. Porque no quieren ser descubiertos. Porque no quieren rendirse. Digan conmigo: soy privilegiado.
Porque si Dios te llamó, Él te convocó, es para que su luz divina esté sobre tu vida. Hay una asignación que cada uno de nosotros tenemos. La gente que nos mira por Facebook, los que son de Mar del Plata, que dejen la vagancia también, las excusas, y comiencen a congregar. Porque si hace calor, hace calor. Si hace frío, hace frío. Si llueve, porque llueve. Siempre tenemos excusas para todo. No tengo ganas, pastor, de ir a la iglesia, pero a las 9 de la noche no ve que anda por el centro paseando. Porque todo es a la luz. Ay, no voy a subir nada de estado porque no quiero que el pastor me vea. Pero siempre alguien conocido te ve. Y después llega la información. A ver, ¿andamos detrás de la gente? No. Pero es como que Dios te está diciendo, deja de engañarte a vos mismo, a vos misma. Deja de mentirte. Sabés que hay una asignación divina sobre tu vida. Comenzá a ser próspero, a avanzar, a crecer, a comprometerte con ese llamamiento santo. ¿Sabes que es un privilegio que tenemos? Que haya un llamamiento santo sobre nuestras vidas. Hay quienes lo manejan así nomás como que, bueno, sí, es un llamado de Dios y tomo mi vida al y hago lo que quiero. No. Cuando Dios te llama, Él se compromete a proveer de todo. Pero el compromiso tiene que ser mutuo. ¿Cuántos quieren prosperar? Dice en Génesis capítulo 45, José la prefigura del Mesías, su comportamiento frente a las adversidades. Él fue vendido, traicionado, entregado a la venta, pero mismo José dijo, no fue lo que ustedes me hicieron, esto tenía que pasar. Lo vemos en Génesis capítulo 45, versículo 8. ¿Por qué digo prefigura? ¿Por qué? Porque Jesús pasó lo mismo. Fue traicionado, fue vendido. Pero sin embargo había una asignación que Él tenía que cumplir también. Que Él traía salvación. Dice en Génesis capítulo 45, versículo 8, ahora bien, no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por príncipe sobre toda la tierra de Egipto. Jesús sabía que Él debía ser entregado, tenía que suceder, así era la voluntad de Dios. José sabía que era la voluntad de Dios también. Miren a dónde lo llevó la obediencia de José. Cuando vemos la vida de José, lo que menos nos imaginamos que él va a ser próspero. Que él va a estar al lado de Faraón, que él va a manejar todo Egipto, que él va a interpretarle sueños a aquel que estaba gobernando una nación donde era contradictoria a la voluntad de Adonai. Pero sin embargo, en ese lugar Dios lo prosperó. Esto no quiere decir de que Dios no pueda prosperarte, pero sí nos enseña la vida de José la firmeza que tenemos que tener para ser prósperos, para ser bendecidos por el Padre, para que este año, entre comillas 2026, seamos prósperos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso hoy tenemos que salir con esa mentalidad de prosperidad, sí, pero no de dinero, del compromiso que tengo que tener con Dios. Amén. Debemos saber que nuestro propósito es avanzar sin desmayar. Que nada te frene, que nada le cambie su corazón, que nada te impida poder cumplir con tu asignación divina. ¿Saben quiénes son los únicos que pueden tomar la determinación de no llegar al cumplimiento? Nosotros mismos. No hay nadie más. El diablo no te puede frenar. Los demonios no te pueden frenar. Pero vos sí te puedes frenar. Poniéndonos excusas, mintiéndonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos. Pero ¿por qué hay mucha gente que le echa la culpa al diablo? Porque no quiere reconocer lo que sabe que tiene que hacer.
Imagínense si José hubiera estado echándole la culpa a sus hermanos por todo lo que él pasó, no hubiera llegado al cumplimiento de su asignación y su propósito divino, que es muy similar a lo que pasó Yeshua, a lo que pasó Jesús. ¿Me van entendiendo? Que la prosperidad no se trata de la riqueza que tengamos en nuestro bolsillo, sino de poder ser luz ante tanta oscuridad que hay allá afuera. Cuando una persona que se te acerca a hablarte negativamente, que vos no te confabules con esa persona para hablar de la misma manera, sino poder hacerle ver de que hay una salida a todos esos problemas, de que hay una solución. Ah, pero pastor, ¿cómo le voy a hablar si yo estoy peor que esa persona? ¿Y pero si Dios te pone esa persona? Porque la voluntad de Dios no se trata de que estás de 10, pum para arriba, entonces tenés todas las pilas para poder salir adelante, para prosperar, para avanzar, para llegar al éxito, al cumplimiento de tu asignación. Hoy tengo ganas de congregar, hoy tengo ganas de orar por la gente, hoy tengo ganas de soltarle una palabra profética a alguien, hoy tengo ganas de bendecir, hoy tengo ganas de ayudar. No siempre estamos de esa manera. A veces no tenemos ganas de hablarle a nadie. Es como que con la mirada hablamos. ¿Me explico? ¿Vieron cuando clavamos la mirada? No me hablé porque ya sabe cómo estoy. Pero sin embargo, cuando lo encontramos de esa manera, es ahí cuando se tiene que manifestar ese compromiso que tomamos con Dios. Padre, es tu voluntad, no la mía. Es lo que vos querés hacer y no lo que yo quiero. Saludamos a toda la gente de Facebook, le damos gracias.